Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y me ve por primera vez, mi nombre es Yanire Quintero y hoy les traigo por acá un video en el cual estaré trayendo más información sobre cómo aprender portugués europeo, ¿ok? Y algunos tips, pero antes de continuar, como siempre te digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, es súper rápido, fácil y gratis. Solo debes darle aquí abajo a la palabra suscribir y también recuerda, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora bien, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Ok, mis amigos, como les dije, un nuevo video para aprender un poco más de portugués. Siempre recordando, no soy profesora de portugués, solamente comparto lo poco que he aprendido acá en Portugal, ¿ok? Bueno, hoy quería iniciar rápidamente. Yo sé que todos sabemos el abecedario, ¿cierto? Pero hay letras específicas que cambian y cuando nos piden deletrear nuestro nombre, nuestro apellido, cuando vamos al registro, al aeropuerto o a realizar cualquier trámite, siempre hay ese problema, no sabemos cómo hacerlo, ¿ok? Entonces yo rápidamente voy a ir pasando por las letras del abecedario y simplemente me voy a enfocar en aquellas que cambian, ¿ok? Entonces sería A, B, C, D, E, F. Aquí paro. La G no es G, es G, ¿ok? G, A, B, C, D, E, F, G. H es H, ¿ok? La H se dice H. Y J, que es J. La K no se dice K, se dice capa. L, M, N. No existe la ñ, ¿ok? O, P. La Q se dice que, ¿ok? Que, R, S, T, U, V. Aquí la V pequeña o la V de vaca, debemos hacer la pronuncia perfecta de la V, porque cuando dices V, entienden que es la V de burro, ¿ok? Entonces V, para que tengan ahí esa nota. W, she, que es X, ¿ok? W, como le estaba diciendo, es W, she es X, la Y es Y, ¿ok? Sí, es complicado, realmente. Realmente es Y, es la pronuncia perfecta, ¿ok? Y la Z es Z, ¿ok? Entonces, por ahí, para que sepan. Entonces, las letras que cambian más que todo sería la G, que es G, la H, que es la H, que es la Q, capa, que sería K, ¿ok? Y, la Y, la X es she, la Z se dice Z, para que tengan más o menos al momento de deletrear su nombre, apellido. ¿Por qué nos pasa? Por lo menos en mi caso, tengo siempre que deletrear o mi apellido, o tengo que deletrear mi correo electrónico, entonces por ahí, para que tengan conocimiento y sea más fácil para ustedes a la hora de realizar cualquier trámite. Bien, yo voy a repasar también. Recuerden que esto es muy básico. A medida que vamos avanzando y vamos a ser más enfocados en otras cosas con mayor dificultad. Pero ok, vamos a ver los días de la semana, porque cuando te preguntan cuándo es tu marcación, ya sean finanzas, en el CEF, entonces tú tienes que responder con el día de la semana, ¿ok? Y es aquí donde a veces hacemos confusión, pero bueno, es fácil. A partir del lunes, el lunes sería segunda, va un guión, feira, ¿ok? Segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, aquí voy a hacer un paréntesis, terza, están viendo, se escribe con esta C que tiene un rabito. Esa C se llama C cedila, ¿ok? Cuando aparece esta C, se pronuncia como S, es decir, terza, normal, como S. Porque si fuera una C normal, sería K, terca, ¿ok? Entonces, por ahí un tips, que a veces preguntan cómo se pronuncia, o por lo menos yo me hacía esa pregunta, cómo se pronunciaba esa letra. Simplemente su pronunciación es como la S. Entonces sería terza, ¿ok? Que sería martes. Miércoles es cuarta. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis para explicar. Aquí, cuando hacemos cuarta es con Q, ¿ok? Q, un cuarta. No existe con C. Para que tengan cuarto, también se escribe con Q. Entonces, cuarta.
es miércoles. Jueves es quinta, ¿ok? Y viernes es sexta-feira. Entonces sería segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira y sábado y domingo. ¿Ok? Ahí sigue exactamente igual, pero espero que les sirva para que en el momento que le pregunte cuándo es su marcação o cuándo que tens a marcação para fazer o registro ou qualquer coisa dessas, então você tem que responder: minha marcação é no dia X, na sexta-feira, na quarta-feira. ¿Me están entendiendo? Espero que sea sumamente clara en ese punto. Ahora, para culminar, voy a decirles los meses, ¿ok? También es importante tener conocimiento de esto al momento de llegar, para saber en qué mes llega o vas a hacer... todos estos tips que les estoy dando les va a servir. Sabemos que esto vamos a aprender portugués a medida que hagamos práctica, ¿ok? Práctica, mucha práctica. Pero es importante tener aunque sea un pequeño conocimiento al momento de llegar acá, ¿ok? Porque tenemos que movernos a ciertos lugares, a hacer documentación, a inscribir a nuestros hijos en el colegio, en la universidad, lo que sea. Entonces yo voy a hablar sobre los meses del año, ¿ok? Rapidito para culminar este video porque quiero que sea corto y sencillo para que ustedes aprendan. Entonces, empezamos. Enero sería janeiro, con J, ¿ok? Entonces aquí les explico. La pronunciación con J es como con che, no sé si, janeiro, janeiro, es igual que dices ya, o sea, como que ya ¿está bien? Para que tengan en cuenta la pronunciación de la J. Febrero es fevereiro, se escribe con B pequeña, ¿ok? Entonces, fevereiro. Y siempre tratar de pronunciar bien la V. Entonces, fevereiro. No sé si me explico. Espero que quede bien, bien explicado. Marzo es igual, solo que lleva con C cedila, lo que ya le expliqué anteriormente, que se pronuncia como una S. Marzo, ¿ok? Abril, igual. Mayo sería mayo, ¿ok? Mayo, tal y como se escribe. Junio lleva aquella NH y esa pronunciación de NH es como una ñ, ¿ok? Entonces sería junio, ¿está bien? Y luego sería de julio, sería, disculpe, julo. Es aquella pronunciación con LH, que es una L, pero vamos a ver, yo voy aquí a hacer otro paréntesis, porque esta pronunciación es la que más me ha costado aprender y aún trato, porque si estoy hablando así, lo digo muy mal, debo aclararlo, pero al concentrarme, lo consigo hacer. Entonces, la pronunciación de la LH va, normalmente cuando nosotros decimos la, ¿verdad? Dejamos la boca abierta, la, y bajamos la lengua. La profesora que me dio el curso me dio un tips y es, imagina, la, tienes que cerrar un poco más la boca y tratar de dejar la lengua pegada en los dientes en la parte de arriba. Y entonces, bueno, para practicar sería pronunciar la palabra ajo, ¿verdad? En portugués, que sería alho, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Ojo, que sería olho. No sé si me están intentando entender, es una pronunciación difícil para nosotros porque no usamos esa pronunciación en el día a día, ¿ok? Pero más o menos para que tengan, entonces sería julo, siempre la boca un poco más cerrada y dejar que la lengua quede un poco en los dientes de arriba, en la parte de atrás, ¿ok? Espero que entiendan esta explicación, por favor, porque es un poco difícil. Continuamos. Septiembre sería setembro, ¿ok? Octubre sería outubro. Noviembre sería novembro y diciembre, decembro, con Z, ¿está bien? Entonces, esos son los meses del año acá en Portugal. Simplemente es para que vayan sabiendo cómo se va pronunciando aquellos pequeños tips, ya saben, se cedila, la L con la H, deben tratar de practicar esa pronunciación, es complicada, siempre les digo, olo, alo, hay una pequeña ciudad que se llama San Galo, ¿ok? Siempre pronunciar palabras y dejar un poco la boca cerrada. ¿Qué otra cosa? Y bueno, nada, espero que les sirva. Esto es más que todo para el inicio, cuando llegan, le preguntan algo en el aeropuerto, cuánto tiempo va a durar, hasta qué mes, o
Pueden preguntarles muchas cosas, cuándo es la cita en su CEF ou quiere realizar uma marcação al CEF. Entonces, eu tenho marcação ou quero fazer a marcação para na sexta-feira, ¿ok? Entonces ahí ya más o menos van sabiendo cómo hacer la pronunciación de estos días. Esto es rápido y corto y fácil para ustedes. Espero que les sirva como herramienta para aprender un poco. Cada vez les estaré haciendo más videos. Dejen sus preguntas, dejen sus dudas. Espero que les sirva de ayuda y compartan. Compartan con todos sus conocidos para que todos vayan aprendiendo un poquito más o estar un poquito más preparados al momento de llegar acá, ya sea por turismo simplemente, ya sea por trabajo, por estudio o cualquier tipo de situación. ¿Okay? Entonces, bueno, mis amigos, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Recuerda darle a la campanita y también te invito a seguirme en mi canal de Instagram, que dejo por aquí abajo el link en la descripción y donde siempre estoy posteando. También doy asesoría, si en dado caso lo deseas, para cualquier trámite de documentación o información sobre Portugal. ¿Ok? Entonces, bueno, me despido. Espero que les haya gustado. Se les quiere. Chao.